estamos viendo también por streaming de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt, y este tema lo hemos conversado con ella muchas veces, y es una situación bastante crítica. Llueve aún en la región de los lagos, pero no la intensidad ni tampoco en una forma prolongada en el tiempo como ocurría en los antiguos inviernos del sur de Chile. Y esto trae consecuencias, como por ejemplo, crisis hídrica en Chiloé. Declaran zonas de escasez hídrica a la provincia de Chiloé y 8 comunas de la provincia de Yanquihue. Esta medida busca reducir al mínimo los riesgos generales, además de garantizar el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. Estamos con Mariela Núñez Águila, directora de la Reserva de Biodiversidad El Encanto, ahí en la parte norte de la Isla Grande de Chiloé. También está involucrada con APRs. Es una crisis tremenda la que se vive en Chiloé. Y aquí un botón de muestra. ¿Qué tal, Mariela? Bienvenida acá a Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. Hola, buenas tardes, Cristian, a todo el equipo de Radio Sago y a los auditores que nos escuchan hoy en la tarde. Bueno, no es novedad esto de la escasez hídrica en la provincia de Chiloé, sino que más bien se confirma lo que ustedes están viviendo allá en la Isla Grande. Así es, bueno, el año 2016 hubo ya una crisis hídrica que trajo consigo también problemas de marea roja, porque están los ecosistemas conectados, una disminución de las aguas dulces también al sistema marino trae consecuencias junto con todos los otros factores que se cruzan en un determinado momento y produjeron esa crisis, ¿no es cierto?, que finalmente terminó un estallido social, el Mayo Chilote, que todos recuerdan. Y bueno, todos estos factores climáticos y de cambio de uso de suelo, de contaminación, que muchas veces hemos denunciado durante años, no solo la comunidad científica, científicos de todas partes de Chile y del mundo incluso, sino que también organizaciones sociales, medioambientales. Y cuesta a veces que desde el mundo político se tomen acciones concretas y los gobiernos, lamentablemente, que son de 4 años, ¿no es cierto?, tienen que actuar sobre la leche derramada, digamos, de esta falta de políticas públicas que resuelvan los problemas de fondo y no estos parches que vemos una y otra vez, ¿no es cierto?, con esta seguidilla de decretos que si bien, claro, se agradecen, ayudan, sin embargo, los temas que nosotros planteamos son temas de fondo, y que tiene que ver con la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas naturales, que finalmente son soluciones basadas en la naturaleza, pero las tasas de degradación del bosque nativo, de las turberas, de los humedales, es una tasa demasiado acelerada y en conjunto con los efectos del cambio climático, exponencialmente finalmente se va generando esta crisis hídrica que ya no hay vuelta atrás prácticamente. Pero, ¿qué es lo que dice también este informe o este decreto? Dice lo siguiente, y esto es muy importante hacerlo mención. Dice que un informe de la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas se constató que el indicador de sequía, IPE, era inferior al umbral definido en la provincia de Chiloé y 8 comunas de la provincia de Yanquihue. Por este motivo y con el objetivo de implementar medidas extraordinarias se dictó este decreto. Es decir, hay un umbral para, evidentemente, sanear las capas subterráneas, los pozos profundos, etcétera. Y eso no ha ocurrido en Chiloé, me imagino, Mariela. Claro, en general los índices se construyen y se estipulan ciertas categorías del índice en donde uno dice, bueno, si el índice está en este nivel 4, digamos, estamos bien, y si estamos en nivel 1, ya, es un umbral, entonces que es una situación crítica. En este caso hay 2 indicadores que se analizaron. El indicador estandarizado de caudales, que tiene que ver con cuánta agua pasa por segundo por un determinado río estero en donde se esté monitoreando el agua. En este caso, la DGA tiene un sistema de monitoreo en varios ríos de Chile. Y luego también está el índice estandarizado de precipitaciones, que ahí las estaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, que están monitoreando el agua caída, también puede, entonces, con esos datos que se estiman en función de 5 años hacia atrás, ver cómo está ese indicador. Y en el caso de ambos indicadores están bajo el umbral
permitido y por lo tanto se estipula una severa sequía para la zona. Y con eso entonces resultado de este indicador que entrega, ¿no es cierto?, la división de hidrología de la DGA, es que se determina entonces que se debe pedir este decreto de escasez hídrica. Entonces esto, bueno, pasa toda esta etapa y luego Contraloría también revisa esto, y este decreto que ya se había pedido, Contraloría lo revisó y estimó que no estaban los datos suficientes, entonces se volvieron a presentar la información y esta vez ya sí tomó razón Contraloría y tenemos este decreto por un año. Mira, estoy buceando en respecto a las cifras de la Isla Grande, especialmente de las estaciones donde hay mediciones, pero antes de aquello, voy con Osorno. Osorno tiene un déficit hoy de 30,4% en agua caída. Esto en Cañal Bajo. En el Tepual hay una disminución del 8,9% respecto a un año normal. Es decir, estamos bajo en relación a un año normal en precipitaciones, y esto me imagino yo que también es en Chiloé. ¿Esto qué consecuencias va a traer en términos de urgencia y también de dar medidas para la ciudadanía? Se está trabajando, por ejemplo, en el tema de las APR, hay voluntad de mejorar las APR, hay voluntad de traspasar el tema de los camiones de aljibe a las APR, por ejemplo, Mariela. Bueno, ahí me nombras varios temas que hay que ir desglosando. Bueno, lo primero es que las tendencias en cuanto a las precipitaciones o el cambio climático finalmente, las predicciones son que se va a disminuir el agua caída en verano y se va a concentrar el agua en pocas horas, en pocos días incluso, que es lo que estamos viendo finalmente, porque la estación meteorológica que está en la Estación Biológica Senda Darwin, esas son las tendencias que se predecían, nosotros las estamos viendo con los datos que estamos midiendo, que se mide cada segundo, las distintas variables meteorológicas. Entonces, lo que se está viendo, claro, en general, una tendencia a la baja en total de las precipitaciones, pero esa tendencia no es tan fuerte, pronunciada con respecto a la redistribución de esas precipitaciones. Porque si bien se mantiene, disminuye un poco la cantidad total, esa distribución es que en verano ya no hay tantas lluvias, hay más número de días sin agua caída, y en invierno puede haber un día con 100 milímetros de agua caída y después ya no llueve más. Esos son como los extremos climáticos que están ocurriendo y que se intensifican, ¿no es cierto? En todas partes del mundo estamos viendo estos como inundaciones gigantescas en Brasil, que cae una gran cantidad de agua en poco tiempo y eso genera estragos en cualquier parte. O sea, se derrumban los cerros, se inundan todas las ciudades. Bueno, entonces, ese es el fenómeno de cambio climático que está ocurriendo y lo estamos viviendo ya. Ahora, eso por una parte es como el agua, ¿no es cierto?, caída. Pero ahora, ¿cómo se enfrenta en los distintos como requerimientos que tiene la población? Porque recordemos que tenemos como, digamos, tres mundos. Uno, que es el de los centros urbanos o las ciudades, ¿no es cierto?, donde ahí está en los sistemas sanitarios, ¿no es cierto?, que reparten el agua, en donde ahí en general hay una gran cuenca y un río en donde se saca el agua para distribuirlo por las sanitarias a los centros urbanos. Después tenemos un segundo sistema que es de los como de sitios como semi-concentrados, en donde ahí las personas, si hay una densidad poblacional, puede postular a los APR. Entonces, esos APR se financian, ¿no es cierto?, por subdere, gobiernos regionales, con distintos mecanismos para finalmente, a través de los municipios, ¿no es cierto?, se hacen estos proyectos y se financia y se construyen APR que son carísimos. O sea, estamos hablando de 600, 800 millones y por lo menos una espera de 8 años para las personas que están, arman su comité de agua potable, solicitan el APR y de aquí que se lo financian pasa por lo menos 8 años para algunos. Y después están las comunidades dispersas, que son como zonas rurales donde la gente vive, pero no hay una densidad poblacional para pedir una APR y ellos entonces o sacan de sus propios pozos o de vertientes, que en Chile en general se saca de vertiente el agua, y ahí tampoco hay agua y ahí también hay que repartir agua en camiones aljibes. Entonces, en este caso, el decreto te permite, básicamente, como se utiliza actualmente, es que permite bajar recursos desde el Ministerio del Interior para arrendar camiones aljibes, que en este caso
los municipios, cuando las personas llegan al municipio a pedir agua, porque no tienen, ¿no es cierto? El municipio debe entregar esa agua, está mandatado para entregar esa agua potable a esas personas que Mariela, requieren el agua. Mariela, dame un Con segundo. el decreto te permite que el Ministerio del Interior financie camiones aljibes extras. Perfecto. Dame un segundo ahí. Paremos ahí. Hay, imagino yo, empresas establecidas en Chiloé o pequeños empresarios que tienen camiones aljibe y que van a estar contentos con este decreto porque van a tener trabajo, etcétera. Pero ¿le están pagando? ¿Pagaron ya la deuda total de un caso que ustedes tenían ahí en la zona norte de Chiloé? Porque en definitiva, si vamos a bajar recursos para comprar agua y distribuirla, bueno, me imagino que primero la persona que va a hacer ese trabajo va a tener que decir, ¿sabe qué? Primero las cuentas claras, páguenme lo que me deben y después yo comienzo a distribuir. O, ¿sabe qué? Está todo pagado, démosle. ¿Cómo está la situación hoy en Chile? Es decir, ¿han pagado o no han pagado? Bueno, hay distintos transportistas. En el caso de Chile no hay uno solo. Ahí la provisión la hacen varios. Y en el caso puntual de Huicha y Quetalmahue, era un transportista que no le habían efectivamente pagado las facturas desde julio del año 2023 hasta la fecha, que eran como 63 millones. Entonces él ya no podía seguir trabajando y dijo, bueno, no voy a trabajar hasta que me paguen. De los 7 pagos, que eran 9 millones cada pago, se avanzó con 9 millones, después dos pagos más, o sea, en total 18 millones, con el compromiso de pagar el resto. O sea, le deben Entonces, 45 millones. se les da un poco más del 50% aún, y esa gestión la tienen que realizar desde la delegación presidencial regional, porque son ellos los que administran esos pagos de los camiones aljidos. O sea, baja la plata desde el Ministerio del Interior directamente a la delegación regional, y esa delegación entonces tiene que pagar, contratar básicamente por medio de una licitación. Ahora se está regularizando más, como es algo también que va en aumento, ¿no es cierto? Se está regularizando más esos procesos y se están haciendo procesos de licitación. Antes ni siquiera había eso, o sea, como que se le decía al camionero iba y después sacaban una nota y se pagaba. Bueno, estaba medio desordenado ese proceso, pero ahora se va como a los amigos, ordenar a través de licitaciones. A los amigos, ven para acá, te queremos pedir tu servicio, después te pagamos. Pero ese después te pagamos son 63 millones, de acuerdo a lo que tú me acabas de comentar, le han cancelado 18 millones, es decir, le deben 45 millones. Claro, ahí dentro de la oficina del agua de cada municipio tienen que ir como contabilizando cuando el camión va, cuánto reparte, y ese informe lo entregan al Ministerio del Interior para efectivamente acreditar que ellos fueron a entregar tanta agua. Ya. Entonces, de hecho, ese transportista en ese momento estaba preocupado porque él podía como que estaba seguro que le iban a pagar esos 63 millones, pero había como un monto en diciembre que parece que no se lo estaban reconociendo. Así que ahí también estaba como negociando con esa incertidumbre que para cualquier empresario, sea chico, sea grande, sobre todo los más chicos, uno no puede trabajar imagínate, asumiendo 63 millones, ¿quién puede como con sus costos finalmente de pagar a los choferes, imposiciones, bueno, todos los gastos de petróleo, asumiéndolo él? Pero bueno, al final se le pagó esas 3 facturas y él reanudó el servicio. Ahora, ¿qué pasa? Que esos 2 APR que debieran estar funcionando, entregando agua potable, tienen desperfectos por distintas, que en el fondo son distintos, porque cada APR tiene sus propias problemáticas. Pero lo que es claro es que la Dirección de Obras Hidráulicas es quien tiene que resolver esos problemas, ¿no es cierto?, de manera como técnica, y también licitar. Ahora, este mismo decreto también ayuda a que a través de otro decreto como emergencia del MOP, la DOH pueda como ayudar a los distintos como desperfectos que tengan estos APR. También ayuda por ese lado a bajar más recursos y no se requiere tantos requisitos en las licitaciones, por ejemplo, para poder acceder a esas mejoras. Mariela. Pero desde la dirección no se hacen las gestiones correspondientes, por más que tengamos decretos y fondos, hay que ejecutarlos bien y hay que hacer la pega finalmente. Y eso es lo que no pasó en esos 2 APR, y por eso la estaban llevando agua en camiones aljibes, porque no se le ha solucionado su problema de fondo, que llevan un año esperando esa solución. Es decir, bueno, toda crisis trae una oportunidad. Esta es una crisis que se está viviendo otra vez más, una vez más en Chiloé,
Y esta es la oportunidad, creo yo, para decirle a este organismo, ¿sabe qué? Venga para acá, mire, tenemos este problema en la PR y este otro problema en esta otra PR. Tratemos de buscar una solución rápida y así nos evitamos de distribuir agua potable, por lo menos en estos dos puntos. Eso, evidentemente, es un paso, es un avance, pero hay ahí que aparentemente uno lo ve desde afuera, de acuerdo a lo que uno converse y recopila información. Ahí aparentemente lo que hace falta, y lo voy a decir en buen chileno, hay que chicotear los caracoles, aparentemente. Bueno, se le dijo hasta el propio presidente de la República. O sea, si ya Bueno, después de que llegas a la máxima autoridad de la nación y todo sigue igual, de verdad que ya la esperanza acá hay una asociación de comités de agua potable rural en Chiloé que se organizó, tiene su personalidad jurídica. De hecho, perfecto. cuando vino el presidente de la República, se pidió a través de la delegación que lo recibiera. No hubo caso de que al final se tuvo que recurrir a personas de fuera específicamente a Rodrigo Mundaca, que es amigo del presidente, para pedirle que por favor reciba a la asociación de APRs de Chiloé. Finalmente accedió y ahí se les dijo todos los problemas que tenían los APR, que básicamente radicaban en una mala gestión de la Dirección de Obras Públicas, con nombre y apellido. Y en ese momento la ministra de Obras Públicas dijo, bueno, porque no se busca acá cortar cabezas, y lo que se busca es dejar de manifiesto los problemas que tienen y que se hagan las soluciones que se están pidiendo. Entonces, en esa reunión se dijo, bueno, que por favor cambie la actitud de la directora Paloma Jara, de Dirección de Obras Hidráulicas, para mejorar la gestión, hacer la pega, hacer las gestiones que se necesitan para ir resolviendo los problemas. Y hace poco, hace un par de semanas atrás, en una mesa que se constituyó después de la reunión que tuvieron con el presidente, que lo mandató de hecho el presidente, constituir esta mesa con el MOP, la Dirección de Obras Públicas y los APR para ir avanzando las soluciones, vemos que los dirigentes salen de la reunión totalmente decepcionados porque no hay avances, tampoco hay un orden en cuanto a las prioridades de la mesa. Entonces, finalmente, totalmente y no se sabe ya a quién más recurrir. Si hablaste con la máxima autoridad de la nación, le pediste cambios, le pediste como ciertas acciones y no vemos cambios en nada, básicamente. Entonces, seguimos con estos decretos que, claro, se agradece, va a haber más financiamiento para camiones aljibe, para mejorar quizás como el tema de los APR, pero si hay una gestión deficiente en hacer uso de esos recursos, no se puede avanzar. Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes actualmente en Chiloé es el tema del agua, el acceso al agua. Después viene el tema de la basura también, que es muy importante en Chiloé, pero el tema del acceso al agua en Chiloé es fundamental, es bisagra. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tener una prioridad por parte de las autoridades regionales y también de estos organismos que son técnicos, y ojalá que esta nueva crisis que se está viviendo en Chiloé, debido a que ha llovido muy poco, o solo tiene un déficit de 30% en relación a un año normal. Puerto Montt tiene casi un 9%, la isla grande de Chiloé tiene aparentemente un poquito menos, pero urgencia sea una oportunidad para apurar el tranco, y aparentemente tiene que ver también con la agilidad, la premura que tienen los servicios públicos. Ojalá que esto sea una oportunidad, Mariela, y comiencen a buscar soluciones lo antes posible y ver un poquito de esperanza para esas comunidades que están pasándola mal estos últimos meses. Mariela, para Bueno, el cierre, dale. ojo que este año se viene la niña, que la niña es un periodo más seco todavía, entonces este verano 2025 va a ser crítico, y por lo mismo las organizaciones medioambientales ciudadanas de Chiloé pidieron este veto aditivo a la ley de turberas, que si bien yo misma en algún determinado momento estaba a favor del manejo del pompón, que es la parte viva de la turbera, eso puede ocurrir en el continente y está bien, porque hay todas familias que viven de eso, del manejo del pompón. Eso se puede hacer. Pero en Chiloé se estaba pidiendo la excepción porque Chiloé es un caso particular de un sistema ecológico que es muy vulnerable. Es diferente a lo que ocurre en Puerto Montt, que tienen aguas de deshielo de la cordillera de los Andes. Y este sistema ecológico hace que finalmente cuando se corta el bosque nativo o se destruye una turbea o se extrae el pompón, estamos perdiendo las fuentes naturales de agua, que es el único almacén de agua que existe en el archipiélago.
Y por eso se pidió este veto aditivo y que lamentablemente desde el Ministerio del Medio Ambiente, en especial la ministra Maysa Rojas, que ella es especialista, incluso una eminencia la han llamado en temas de cambio climático, es como extraño para nosotros que no haya ella apoyado en conocimiento además de cómo estos sistemas funcionan y que nos estamos quedando sin agua y que hay una crisis hídrica en Chiloé y no se haya aceptado esta excepción. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos estos ecosistemas como el bosque nativo, las turberas y pomponales que almacenan el agua y no hay fiscalización por parte de CONAF, por ejemplo, para evitar la tala ilegal de bosque nativo. Todos necesitamos leña, pero ese manejo de la leña se puede hacer a través de planes de manejo, de manera como formal, para no destruir ni degradar el recurso. Si finalmente eso es lo que se busca, que se puede utilizar, pero no de la manera que se está haciendo ahora, degradando y destruyendo a una tasa alarmante el bosque nativo, las turberas y pomponales. Entonces no tenemos servicios públicos fiscalizando y por lo tanto, como principio precautorio, se pedía que no se hiciera esta recolección de pompón, porque en el fondo en Chiloé es como, ahora está aprobado, ¿no es cierto? Y la gente cree que puede hacer y lo hace nomás directamente. Si la gente necesita, va y lo hace. No, nadie le pregunta si tiene plan de manejo o no tiene plan de manejo. Igual cuando ves un camión cargado de leña, si no lo para un carabinero con CONAF, un ciudadano común y corriente no puede saber si ese camión cargado de tepú y que van colgando ahí prácticamente las enredaderas y los monitos del monte, uno no sabe si viene de manejo o no viene de manejo. Entonces, si no hay suficiente fiscalización, finalmente se están degradando estos únicos ecosistemas que son los que almacenan el agua y por más que pongamos camiones aljibes, ya no vamos a tener de dónde sacar agua. Claro, algunos dicen salinización, hagamos embalses, pero finalmente eso requiere mayor inversión que hacer una buena gestión en cuanto a el manejo de los bosques nativos y la fiscalización efectiva. Entonces, ¿por qué no invertir más en fiscalización en CONAF, de los funcionarios de CONAF, hacer más efectivo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la planificación territorial también, donde hay el gobierno regional, y se lo planteamos a Patricio Vallaspín incluso antes de que él fuera gobernador, de que es necesario para Chiloé tener una planificación territorial para que todas las actividades industriales y productivas se realicen de una manera evitar que los ecosistemas que almacenan el agua, ¿no es cierto?, se degraden. Finalmente, esa es la idea. No es que no se desarrollen las eólicas o que no haya energía eólica en Chiloé, sino que donde que se instalen en un lugar que se minimice la destrucción de los bosques nativos. Si tienes un lugar sin bosque nativo y otro con bosque nativo, no tiene ningún sentido colocar las eólicas, cortar el bosque nativo en donde está para poner eólicas, si es el bosque nativo es nuestro recurso hídrico en este momento, nuestra esponja natural. Y eso es lo que se pide, la planificación territorial, que haya una inversión planificada, y eso también te da certeza a los inversionistas. Un empresario que quiere instalar una empresa de eólicas también necesita tener la certeza de dónde puede y no estar 3, 4, 5 años en un proceso de evaluación de impacto ambiental que desgasta todo, desgasta el sistema de evaluación de impacto ambiental, desgasta la comunidad que tiene que estar peleando, desgasta al empresario, que son años y años de espera, que no se puede ejecutar la inversión, porque no hay una planificación territorial que te diga, más o menos, te dé una hoja de ruta de dónde instalarte. Entonces, al final, una planificación te da certezas a todo, a la comunidad, al empresario, al gobierno, y es más eficiente, pero no hay caso. No hay caso en que podamos avanzar en esa línea. Bueno, ojalá que llegue el momento y las personas adecuadas, aparentemente, para planificar de mejor forma este Chiloé, que es duro decirlo, pero se está secando de a poco, pero hay que impedir aquello y hay muchas alternativas, tal como lo dice Mariela, de cuidar el bosque nativo, de cuidar los depósitos de agua y lluvia, y que tiene que ver también con este ecosistema tan frágil que hay en el archipiélago. Estuvimos con Mariela Núñez Ávila, directora de la Reserva de Biodiversidad El Encanto, conversando sobre esta emergencia hídrica en la isla Grande de Chiloé a raíz de las bajas precipitaciones que están o que no se están registrando acá en la región. Gracias, Mariela, por estos minutos.